Esta es una toma de la última película de Pixar, Soul. Aunque es una animación, todo lo relacionado con cómo los dedos flotan de una tecla a otra, y los pequeños detalles, como los tendones que se mueven en la mano, parece tan real como las imágenes de referencia que la inspiraron. Aunque Pixar ha usado material de referencia desde siempre, no podría haber realizado una escena con movimientos tan matizados y realistas en 1995 en Toy Story. Se necesitaron años de avances tecnológicos. Entonces, ¿cómo ha logrado Pixar llegar hasta aquí? En primer lugar, tienen un ejército de animadores y técnicos. Hablamos con 7 que trabajaron en Soul para ver hasta dónde ha llegado Pixar. Comenzaremos con la tecnología diseñada para Toy Story hace 26 años. Conseguir que un determinado personaje se mueva, comienza en el departamento de montaje y modelado de Pixar. Whenever you're thinking of a character model before it's rigged, it's in a completely neutral pose. There's no expression on the face. The arms and legs are all straight. And so the controls that we put in rigging lets parts of the body move like you would pose like a doll or a puppet. Para tener una idea más clara, veamos este modelo del personaje de Woody. El departamento de montaje añadirá el aparejo, que es como un esqueleto interno. A lo largo de este aparejo se ven todos estos controles llamados variables animadas o A-bars, que los animadores utilizaban para hacer que el cuerpo de un personaje se moviera. Esta primera versión de Woody tenía 596 controles, lo que puede parecer mucho, pero para Toy Story 4 de 2019, Woody tenía más de 7000. Para complicar un poco más las cosas, un punto de control suele estar conectado a otros puntos de control. Así que mover uno en la ceja movería las arrugas de la frente. Añadir más controles a estos personajes de Toy Story les habría permitido moverse con más matices. En aquel entonces, Pixar hacía un aparejo nuevo para cada personaje, pero eso cambió con Toy Story 2. Pixar desarrolló a Geppetto. Luego se actualizó a Presto, que permitía a los animadores reutilizar y adaptar los aparejos para múltiples personajes. Esto aceleró el proceso de animación y le dio a los animadores más control sobre los movimientos y expresiones faciales. El nuevo software ofrecía una plantilla de aparejos de 2 y 4 patas, que podía modificarse según las necesidades del personaje. Según el técnico Jared Funk, los leones marinos de Buscando a Dory se construyeron a partir de aparejos para perros, con las patas dobladas en forma de aletas. Un mayor control con Geppetto también significó movimientos faciales más expresivos, como en Buscando a Nemo de 2003. Para plasmar las emociones de los personajes, los animadores usaron material de referencia. Sabemos que los peces no tienen cejas ni párpados, pero las cejas expresan muchas emociones humanas. Por eso los animadores decidieron añadir protuberancias en forma de cejas en Marlene y Dory. Replicar expresiones faciales reales significaba conectar más puntos de control entre sí, como se ve en Dory. Los puntos de control alrededor de su boca están conectados con los ojos y las mejillas, lo que le da una sonrisa más creíble, por así decirlo. Después de haber hecho grandes avances con los juguetes y las criaturas marinas, los seres humanos se convirtieron en el reto más desalentador. El Señor Increíble constaba de 426 controles primarios, 111 controles de animación secundarios para movimientos más sutiles y 1061 controles de modelado para ajustes de tamaño y otras modificaciones. Gracias a Geppetto, el equipo de montaje y modelado pudo perfeccionar al Señor Increíble y reusar su aparejo en otros personajes. Y para que sus movimientos fueran realistas, utilizaron imágenes de referencia de cuerpo entero. Como este clip en el que una animadora levanta esta pelota de ejercicios, que fue útil para cuando el Señor Increíble levanta un omnidroide. Pero el equipo no animó solo un esqueleto rígido. Encima del esqueleto había una capa de músculos que podían abultarse y flexionarse, y la piel que había encima debía responder de forma realista. Así que Pixar desarrolló un nuevo sistema llamado Goo. Esto permitió a los animadores ver cómo la piel y los músculos reaccionaban en tiempo real, permitiendo una mayor flexibilidad, movimiento y control sobre cómo se mueven los humanos. Goo permitió avances en el movimiento de partes del cuerpo más difíciles como los hombros, que se veían más primitivos en películas anteriores. So Buzz Lightyear's shoulder is a ball and socket. Woody's shoulder is just a stitch line. He's got no shoulders, right? That arm just hinges. Mr. Incredible has a big, old, strong shoulder. How you get a trapezius muscle there in the shoulder and how it moves into the pectoral and really complex stuff. Los aparejos construidos para Los Increíbles se diseñaron para que los personajes pudieran estirarse más que los humanos, lo que era importante para Elastigirl, que tenía que adoptar muchas formas y tamaños. Como los superhéroes debían reaccionar ante fuerzas como la gravedad, los coches de la próxima película de Pixar, Cars, también lo hacían. Pixar volvió a ampliar sus límites tecnológicos con el sistema bloqueo del suelo,
que hacía que el coche se mantuviera siempre en la misma trayectoria, sin importar el terreno y sin que los animadores tuvieran que moverlo fotograma a fotograma. We had to have our characters be able to follow the contours of the ground without having to animate them, like up and down if it was like a rolling hill. So it's going to move along these things, and then we're going to animate on top of that. Gracias al bloqueo del suelo, Rayo McQueen pudo conducir sin problemas por una carretera plana que se convierte en un camino muy sinuoso. Esto puede parecer un avance específico para las películas de Cars, pero sería importante para algunos de los personajes más inolvidables de Saw. Para 2007, los animadores tenían hasta 150 controles en el rostro humano, para dotar a los personajes de una gama mucho más amplia de emociones, lo cual fue perfecto para Ratatouille al desarrollarse en gran parte en el mundo humano. Estos intrincados controles permitieron la compleja gama de expresiones que se ven en el Chef Skinner. Mira hasta dónde llega la boca del Chef Skinner cuando le grita a Linguini. Según el supervisor de animación Mark Walsh, la tecnología no habría sido capaz de crear semejante estiramiento en Toy Story o Buscando a Nemo. El innovador trabajo muscular de Los Increíbles permitió a los animadores dar a Linguini movimientos más espontáneos en las escenas en las que es controlado por Remy en la cocina. Cuando Toy Story 3 se estrenó en 2010, los animadores de Pixar habían conseguido un control tan preciso sobre cómo se mueven los personajes, que fue extraño que dieran un paso atrás. Pero en realidad usaron menos controles para replicar mejor los movimientos característicos de los juguetes que el público conocía y amaba. If a character has a limited range of motion in its shoulder, what we'll do is we'll basically lock off some of that range of motion, and then that forces you to animate it in a different way. Tenían margen para elegir lo que mantendrían de los antiguos personajes y qué cambiarían. Por ejemplo, podrían haber puesto 25 controles en cada una de las cejas de voz, pero decidieron mantenerlos sencillos como cuando solo tenía 3 en el original, mientras le daban al voz español complicados movimientos estilo flamenco. Había un juguete que fue especialmente difícil de animar, la pulpo llamada Stretch. A pesar de las innovaciones y la capacidad de estiramiento de Los Increíbles, hacer que 8 tentáculos se estiren y enrosquen seguía siendo una tarea monumental. We're fighting against the computer. The computer wants to make things that are solid, that are perfect. Ese era un reto que acabarían dominando en la película Buscando a Dory. La parte más difícil de hacer de un pulpo son sus tentáculos, que deben doblarse y desplegarse. Los primeros intentos se vieron con Stretch y este monstruo parecido a un pulpo en Monsters Inc. En Buscando a Dory, Hank también tenía que moverse bastante y agarrar cosas, como esta cafetera. Hank tenía un total de más de 350 ventosas en sus tentáculos. Eran tan imprevisibles que había que simularlas con un proceso en el que los movimientos se automatizan mediante un código, como con los mechones de pelo y la ropa. Los tentáculos eran tan dinámicos que cuando uno se movía, también movía otras partes del cuerpo de Hank. Y los animadores utilizaron una versión alterada de este aparejo de tentáculos en Dante de Coco, dándole al perro una lengua larga y retorcida. Puedes ver una toma de objetos en el corto El almuerzo de Dante. Pero el mayor reto de Coco fue la música, porque Pixar tuvo que descubrir cómo hacer que Miguel tocara la guitarra con precisión. Así que colocaron cámaras directamente sobre las guitarras para obtener el ángulo más cercano posible. Escuchaban la música de la guitarra e imitaban los movimientos de los dedos y las cuerdas. Parece muy real. Pero Pixar descubrió que podía llevar esto aún más lejos y hacer que tocar un instrumento se viera más realista en Saw de 2020. Como en películas anteriores, Pixar reutilizó algunos recursos de Coco, como el mismo aparejo construido para las guitarras de Coco que fue reutilizado para el contrabajo de Mijo. We modified it for 4 strings and just kind of repositioned it to work for that. Pero para las escenas en las que Joe toca el piano, hicieron mucho más que solo adaptar la música al audio. Para las secuencias de referencia, Pixar filmó a Jon Batiste tocando el piano en múltiples ángulos. Luego, el director técnico de personajes Chess Davis y el equipo técnico construyeron un aparejo de piano que funciona como un piano digital. Davis introdujo los archivos de audio en el equipo y el piano tocaba automáticamente al ritmo de la música. Si una tecla se iluminaba en azul, los animadores colocaban la mano izquierda de Joe y pusieron su mano derecha en cualquier tecla que se volviera roja. También intentaron desarrollar una simulación en la que Joe tocaba el piano, pero resultó difícil porque su dedo era muy pesado para las pequeñas teclas del piano. Así que Davis desarrolló un aparejo de contacto para dedos similar al usado en Coco. Al igual que en Coco, donde los dedos movían las cuerdas de las guitarras, los dedos de Dorotea podían tocar el saxofón y los de Joe podían tocar el piano. When their fingers would intersect the space where a key was, so it pushes down into the keyboard, it would calculate the proper angle
that piano key needed to rotate to make it look like he's pushing it. Mientras el piano tocaba por sí solo, su mano seguía necesitando captar los complicados movimientos de la interpretación. Y por eso yo contaba con 292 controles en cada una de sus manos. Eso es casi la mitad de controles que había en todo el cuerpo de Woody en la primera Toy Story. Los técnicos añadieron variables a la mano de Joe que no se habían utilizado antes. Según Mara McMahon, jefa en modelaje de personajes, el equipo incluso añadió un control para cada tendón de las manos de Joe. But that was something that could kind of capture the tension in his hands as he's playing the piano. So there's a control for each hand just to make a tendon appear if the animator wanted to really emphasize that particular pose. Estos controles de última generación para las manos y las muñecas no solo eran útiles para reproducir música, ya que también dieron flexibilidad, al igual que Linguini en Ratatouille. Joe es alto y larguirucho y tiene muchos movimientos frenéticos que se destacan en las escenas en las que está habitado por 22. Por todo ello, Joe tenía 477 controles en la cara y 789 controles adicionales en todo el cuerpo, con lo que tenía 1266 controles en total. Pero limitaron los movimientos de Dorotea para mostrar su imponente estatura, incluso llegaron a eliminar parpadeos e inclinaciones de cabeza sutiles. It's all in the look, how they, hold their head up, how they just set their gaze upon whatever they're looking at. Pero a veces son las acciones o los personajes más sencillos los que resultan más difíciles de controlar. Por ejemplo, los consejeros parecen simples líneas 2D, pero fueron los personajes más complicados de animar. Doing the counselor characters for Soul was pushing our limits of what we could do, and it turned out amazing. That's building on 26 years of history to get to that point. Terry contaba con unos 300 controles, y un nuevo control de tensión les permitió a los animadores afinar o añadir un ángulo al asignarle un valor más alto. Esto permitió que Terry y los Jerry pudieran hacer crecer los dedos de sus manos al azar. Además, pudieron hacer que Terry pasara fácilmente de una forma a otra con unos pocos controles. Lo que fue clave en escenas donde Terry muta en objetos de la tierra, como esta barandilla o esta bolsa de papas fritas. Pero por supuesto, incluso algo tan nuevo y singular no podría haberse hecho sin mirar al pasado de Pixar. El software que construyó a Hank y a la lengua de Dante permitió a Terry disfrazarse de maneras elaboradas, como en un monitor cardíaco y una pared de ladrillos. Y los consejeros no podían moverse como una persona, lo que supuso otro gran reto. Since they don't have legs, right, they just slide around on the ground. The closest analogy was actually cars and that kind of stuff. Por eso, reutilizaron la tecnología de bloqueo del suelo que se usó por primera vez en Cars para hacer que los consejeros se muevan. Cuando eres tan bueno haciendo que las cosas se muevan de forma realista, está bien que a veces dejes volar tu imaginación. We're not trying to make things look necessarily perfectly real. What we're trying to do is make sure that the emotions that are coming out of the characters and what they're thinking feel 100% real.